Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Primero me quiero presentar, soy Fernando Pando, soy encargado del grupo de alabanza y el grupo de tecnología. Y este día me pidió el pastor que si podía dar la clase, que es la adoración en la iglesia. Así que, ¿qué tal si comenzamos con una oración, hablando con nuestro Dios? Vamos a comenzar a hablar con nuestro Dios, vamos a cerrar nuestros ojos. Dios, damos gracias por este día, gracias porque nos has permitido estar el día de hoy aquí, pudiendo aprender más de tu palabra. Te pedimos, Dios, que me ayudes a mí a que podamos entender todo lo que tú nos quieres hablar acerca de la oración aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que hacemos cuando realmente cantamos? También ayúdanos a nosotros a darnos un motivo, a darnos fuerza, a darnos ánimo para cantarte siempre con todo nuestro corazón. Gracias porque eres bueno con nosotros y gracias porque podemos estar esta hora, en esta sesión, escuchando acerca de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Vamos a empezar con una introducción. Vamos a leer Colosenses 3 del 12 al 17. ¿Qué tal si lo buscamos? Ujú. Vamos a buscar Colosenses 3 del 12 al 17. ¿Estamos listos? Es un gusto siempre leer la palabra de Dios. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué podemos pensar en la oración? ¿Qué es lo primero que nos imaginamos? Muchas veces podemos pensar que adoración se trata de solamente cantar los domingos en la mañana, pero eso no es del todo cierto. La adoración se trata acerca de rendir a Dios nuestras vidas. Les voy a dar unos ejemplos que no son Dios, que podemos adorar. Imagínense esto. Yo adoro mi automóvil. Yo adoro mi perrito. Yo adoro mi guitarra. Cuando tú adoras a algo, ¿qué es lo que ocurre? Tú dedicas toda tu vida a lo que estás adorando. Tú, por ejemplo, en mi caso, si yo adoro mi guitarra, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarle las cuerdas, la voy a tener limpia, la voy a tener afinada para siempre tocar. Porque es algo en lo que mi vida gira en torno. Cuando tú adoras a Dios, tú haces que el centro de lo que tú adoras es Dios. Tu vida gira en torno a Dios. En este pasaje nos menciona algo muy importante. Nos dice salmos, himnos y cánticos espirituales. La pregunta es, ¿por qué cantamos a Dios? ¿Cuál es el motivo que nosotros cantamos a Dios? ¿Y por qué Dios cree que cantar es tan importante? Hablando de la música y las preferencias, tú no necesitas ningún título para descubrir cuál es el tipo de música que te encanta. ¿Sí? Cuando tú tienes una preferencia musical, cuando a ti te gusta cierto tipo de letras, cierto tipo de temas en la música, eso realmente no tienes una razón muchas veces lógica detrás de eso. Algunas veces sí,
Pero si a ti te gusta la música que es muy movida, eso realmente es por algo que tú sientes. Yo llevo desde el 2011 que empecé a practicar guitarra, varias horas al día practicando, aprendiendo conceptos de teoría musical, yendo a escuelas, buscando profesores que me pudieran enseñar. Y cuando yo hablaba con una persona o con alguien de una música, de una canción que a mí en particular no me gustaba, yo le podría enumerar 5,000 razones por las cuales no me gusta esa canción. Pero aunque yo haya estudiado mucha música, yo realmente no tengo ninguna ventaja sobre esa otra persona con la que estoy hablando. Porque aunque yo le diga todas esas razones por las cuales una canción es mala, la otra persona simplemente me va a responder, bueno, pues a mí me gusta. Y eso no tiene nada de malo, simplemente te gusta. Así, hay diferentes preferencias de música en la oración. Hay iglesias que solamente se cantan himnos a pura voz con órgano. Hay iglesias donde lo único que se toca es cumbia. Hay iglesias que tocan rock latino. Hay iglesias que solamente tocan worship and praise. Aquí en la iglesia en particular nosotros tocamos un poco de todo, de todos los géneros, siempre vigilando que las letras sean correctas, que adoren a Dios. La pregunta es, ¿qué tipo de música le gusta a Dios? ¿Le gusta a Dios nuestra música? ¿Toma en cuenta para cantar que haya un propósito? ¿Toma en cuenta la música que le damos? Al final, en cielo nuevo y tierra nueva, ¿qué música cantaremos? En esto particularmente me llama mucho la atención. Al final, cuando estemos adorando a Dios en ese gran coro celestial, ¿qué tipo de música vamos a estar cantando? La verdad, yo no lo sé, pero lo que sí creo es de que Dios nos ha dado creatividad y que probablemente estemos tocando muchos estilos de música, música inimaginable que jamás podríamos pensar nosotros como seres limitados, porque la oración de Dios no es limitada. Ahora, Dios nos ha dado la creatividad, Dios nos ha dado un cerebro y razonamiento para inventar sonidos, para inventar patrones de música. Les voy a dar un ejemplo. Yo en mi caso toco guitarra eléctrica y el sonido de una guitarra eléctrica es un sonido distorsionado. Así es, un sonido distorsionado. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que muchas personas, cuando apareció ese sonido, decían, no, es un sonido satánico. Y uno podría imaginarse, ¿por qué? Porque es un sonido satánico. Entonces, ¿cómo apareció este sonido? Una persona estaba tocando su guitarra eléctrica y era un sonido al principio muy limpio. Entonces tomó el parlante de los amplificadores de la guitarra y con un cuchillo le cortó. Y apareció el sonido de la distorsión. Y muchas personas afirmaron que era un sonido malo. Sí me puedo imaginar por qué sería un sonido malo o por qué podrían creer que es un sonido malo. Porque probablemente la música de antes, que apareciera la guitarra eléctrica, era música, digamos, de baladas o era música de amor, música muy tranquila. Y cuando llega pues un joven, ¿no?, con su guitarra eléctrica, pues obviamente sí creo que muchas personas tendrían una mala opinión de ese sonido. Pero yo creo que la realidad es que Dios nos da la creatividad para que nosotros podamos encontrar nuevos sonidos. Y por eso también tenemos que tomar en cuenta que podemos tener ideas preconcebidas cuando entramos a un lugar de adoración hacia Dios, cuando entramos a una iglesia. Esperamos que la música sea de cierta manera. Y así es como debe de ser, y así es como yo quiero que sea, y como todos los demás deberían de hacerlo. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es ver por qué cantamos a Dios. ¿Cuál es la música que le gusta a Dios? No cuál es la música que nos gusta a nosotros. ¿Por qué cantamos juntos? En Colosenses 3, 15 al 16 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Fíjense bien, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿La palabra de quién? ¿Alguien que me pueda contestar? De Cristo.
more en abundancia. Y luego después nos dice que tenemos que enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Por eso es que nosotros cantamos. Y si se dan cuenta, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es muy importante tomar en cuenta estas dos partes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Enseñando y exhortando. Y luego después nos menciona con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué Pablo escribió la carta a los colosenses? Pablo estaba preocupado porque ellos eran influenciados por falsos maestros. Estos agregaban cosas o quitaban cosas a lo que es Cristo y diluían la palabra con argumentos muy convincentes. Él estaba preocupado porque él quería que tuvieran claro en dónde estaba puesta su fe, en dónde estaba puesto lo que tú crees, en dónde está puesto tu confianza en Cristo. Y hay varios ejemplos durante el libro de Colosenses que podemos ver. Por ejemplo, en Colosenses 1:15 dice, vamos a buscarlo, Colosenses 1:15. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a ver quién está en línea. Verónica Graciela Cortés Paredes, muchos saludos. Anita Morales, muchos saludos. Andrea Pando, muchos saludos. Hilda Okura. Beatriz Calderón, mucho gusto que estén aquí. A Reyes Fernando Jiménez Noguerola. Mucho gusto que estén aquí observándonos en línea. Y vamos a continuar con la clase. ¿Ya tenemos todos el versículo? Colosenses 1:15. Amén. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. El Hijo de Dios. Esta es una descripción que nos da acerca de Cristo. ¿Y qué vino a ser Cristo? En el versículo 20, un poquito más adelante dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, como las que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. En el capítulo 2 dice que debemos de estar arraigados en Cristo. Vamos a buscar Colosenses 2, 6 al 7. ¿Estamos listos todos? Sí se puede, vamos. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso es lo que dice, tenemos que estar arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, abundando en acciones de gracias. Y por último, en el capítulo que sigue vamos a ver Colosenses 3, 4. ¿Cuál es la esperanza? ¿Ya lo tenemos todos? Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En el capítulo 3 habla de una vida centrada en Cristo. Y de repente nos dicen, tienes que tocar salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque estamos hablando primero de una vida centrada en Cristo y después nos dice que tenemos que cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. La oración en la iglesia se puede observar en medio de un mundo que no cree en Él. ¿Por qué cantamos entonces?
La iglesia, al cantar a Dios en canción, logra profundizar las relaciones que disfrutamos por medio del Evangelio. Esto es parte de lo que buscamos al cantar. Cuando una iglesia canta junta, ¿qué aparece? Que se forma una unidad. Y cuando los hermanos estamos unidos, siendo luz en medio de las tinieblas, eso es lo que buscamos al cantar. Buscamos ser luz en medio de las tinieblas. Buscamos que los demás puedan observar la forma en que adoramos a Dios y dar testimonio acerca de eso. Podemos observar la importancia de cantar. Cantar es más que solo un tiempo de espera para la predicación. Es más que una manera de atraer multitudes. Es más que una plataforma para superestrellas. Y en serio, sí me he cruzado con muchas personas que cantan en iglesias y cantan con la intención o con el objetivo de hacerse famosos. Y yo pienso, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Estás en una iglesia. Por favor, necesitas entender que estás cantando a Dios. Eso es lo que más importa. Hay 3 maneras que se logra este propósito. Cantar nos ayuda a recordar acerca de la palabra de Dios. Cantar nos ayuda a responder a la gracia de Dios y nos ayuda a reflejar la gloria de Dios. Ahora, cantar nos ayuda a recordar la palabra de Dios. Vamos a volver a leer Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more dentro de ti en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, haciendo que otras personas puedan recordar lo que es la palabra de Dios. Eso es uno de los objetivos de cantar. Ahora, ¿de qué manera podemos hacerlo? ¿Cómo deben de ser nuestras canciones? Una canción cristiana no se trata acerca de lo que nosotros sentimos. Se trata acerca de Cristo. Lo dice en el nombre, una canción cristiana. Se trata acerca de Cristo. Cuando he escuchado canciones cristianas que cumplen esto que acabamos de leer, que enseñan y exhortan, pero hablando de una persona en particular. Por ejemplo, una canción que habla de una persona que estaba perdida y que después Cristo la alcanzó. Y eso no tiene nada de malo. Cuando tú incluyes a Cristo en una canción, aunque realmente no sea solamente para exaltarlo, sino para contar una historia, de igual manera es correcto. ¿Por qué? Porque la canción cristiana trata acerca de Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo se debe tratar acerca de Cristo, porque en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y cómo podemos visualizar que algo more en abundancia en nosotros? Les voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez han entrado en una panadería? Pero una panadería donde está saliendo el pan recién salido del horno. Entonces llegas y hueles el pan. Llegas y observas el pan. Te lo saboreas. ¿Y sabes qué dices de ese pan? Dices, quiero que ese pan more en abundancia aquí adentro, ¿sí? No es suficiente olerlo o verlo, te lo tienes que comer. Algo así es con el Evangelio. ¿Quieres estar lleno del Evangelio? Tú puedes escuchar, tú puedes ver, tú puedes incluso oler las hojas de una Biblia y aún así no ser lleno del Evangelio. Cuando tú eres lleno del Evangelio, la palabra de Dios mora de ti de tal manera que eso cambia completamente tu vida. Eso cambia tu forma de actuar, tu forma de pensar lo que haces. ¿Y por qué se usa la música? ¿Por qué lo utilizamos? Entonces, para exhortarnos y enseñarnos. Porque la música tiene un gran poder y tiene el poder de hacer que recordemos cosas. Nuestro cerebro es excelente para detectar y memorizar patrones mucho mejor en la música que solamente en las palabras. Y les voy a dar un ejemplo. Las canciones de cuna.
las canciones que nos enseñaban cuando éramos chiquitos. Por ejemplo, una canción que jamás se nos va a olvidar es la de Estrellita, ¿dónde estás? Todos nos sabemos esa canción. Si te la enseñaron alguna vez, jamás la vas a olvidar en tu vida. Y hay un ejemplo donde Dios también enseña canciones para que su pueblo no se olvide de él. En Deuteronomio 31 les voy a explicar cuál era la situación. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel antes estaba esclavizado en Egipto. Dios los libera utilizando a Moisés y Dios se los lleva a la tierra prometida. Después de un largo viaje están a punto de llegar y Dios instruye a Moisés que le enseña al pueblo una canción. Y la razón por la que quiere que ellos aprendan la canción es porque ellos van a entrar a la tierra prometida y en vez de seguir a Dios, van a seguir a otros dioses. Porque así es como ellos conocieron su manera de vivir. Dios quiere que ellos se acuerden lo que por 40 años les dijo en el desierto. En Deuteronomio 31, del 19 al 21, vamos a buscarlo. Deuteronomio 31, del 19 al 21. Vamos a buscarlo. Deuteronomio 31, del 19 al 21. ¿Ya lo tenemos todos? Ya llevamos uno. ¿Alguien más ya lo tiene? Vamos a buscar tenerlos todos. Deuteronomio 31 del 19 al 21. ¿Estamos listos? Amén. Dice: ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Después les escribe la canción, les enseña la canción. ¿Y por qué? ¿Por qué les enseñó la canción? Dice: esta canción servirá de testigo contra ellos, porque no se les olvidará a sus descendientes. No se les olvidará a sus descendientes. Israel jamás olvidaría esta canción y Dios lo sabía. Nosotros al cantar juntos nos ayudamos que la palabra de Dios habite en nosotros y jamás la olvidemos. La música es un lenguaje emocional. La música es un lenguaje con el cual nosotros expresamos emociones. Por ejemplo, cuando tú ves una película que está muy triste, que sabes que si la ves vas a terminar llorando y te va a afectar por una cantidad de tiempo. ¿Te das cuenta que en ese tipo de películas muchas veces ponen música que tenga que ver con pianos y violines tristes? ¿Qué es lo que hace esta música? Te da un sentimiento. La música puede llevarnos a tener emociones como llorar, reír, emocionarnos. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que hay música en una película. Estamos prestando más atención a los diálogos de los personajes. Pero la música, ¿qué es lo que hace? Le da un complemento, le da un soporte a la historia que se está contando. Pero no debemos de dejarnos engañar por los sentimientos. Esto puede ocurrir en cualquier lugar. En este caso, si la palabra de Cristo abunda en nosotros, nosotros queremos expresar una gratitud a Dios por medio de la música. Cuando nos congregamos en la iglesia, nosotros queremos que la palabra de Dios habite abundantemente en nosotros. La música es útil para complementar esto. Otra vez, Colosenses 3:16, pero vamos a ver solamente la primera parte. Voy a buscar Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda
sabiduría. Vamos a analizar, vamos a separarlo. Primero dice, la palabra de Cristo abunde en nosotros. ¿Qué es lo primero? ¿Alguien que me pueda responder? Lo primero es, ¿la palabra qué? ¿De quién? De Cristo. Abunde en nosotros, ¿sí? Es lo primero que se menciona en el pasaje. No dice primero, la música abunde en nosotros. No, dice la palabra de Cristo. Después dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo segundo? Cantar. Cantando con la música, cantando con los salmos, himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo principal? Es la palabra de Cristo. ¿Y qué es el soporte que lo complementa? La música. Y es un rol tan importante, la música. Tiene un rol de tanta importancia porque nosotros podemos tener sentimientos que no sabemos cómo describirlos, que no sabemos cómo decirlos en palabras, pero por medio de una canción podemos decirle a otra persona la gratitud que nosotros tenemos ante Dios. Y justamente el punto número 2, ¿qué es? A orar a Dios como iglesia por medio de las canciones nos capacita a responder a la gracia de Dios. Colosenses 3:17, que es un versículo hacia abajo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En gracia la gracia que Dios nos puso a nosotros, la gracia que Dios nos dio, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer simplemente? Solamente podemos expresar gratitud hacia lo que Él vino a hacer, a lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros en la cruz, a morir por nuestros pecados. Les voy a leer rápidamente Tito 2:11. Porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vamos a ir al siguiente punto. La música es una forma de expresión donde se puede combinar el razonamiento o el intelecto con las emociones. Miren aquí, Salmo 100, vamos a buscarlo, solamente tiene 5 versículos. Salmo 100, del 1 al 5, porque solamente tiene 5 versículos. Vamos a buscarlo todos y me avisan, me dicen amén, para saber que ya lo tenemos. Amén. Ok, faltan todavía más. Amén. Amén. ¿Estamos listos? Sí. El Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Qué es lo que nosotros podemos llevarnos? Primero es el mensaje que dice, cantad alegres a Dios, servir alegres a Dios porque Él es bueno. ¿Y cuál es la emoción que se desarrolla en este salmo? Júbilo y gozo de nuestro Dios. Júbilo y gozo de nosotros poder cantarle con todo nuestro corazón. Y eso es algo muy importante porque nosotros podemos expresar un mensaje y hacer que sea más, incluso un poco más entendible de lo que sería solamente con palabras. Es muy importante esto. Ahora, si yo solamente toco una pieza instrumental, imaginen que yo hago una canción con la letra del Salmo 100, pero cuando vamos a tocar la canción, yo solamente toco el puro instrumento. Yo te puedo demostrar una emoción y no un mensaje, porque si solamente estamos tocando el instrumento, entonces no estamos cantando. Por lo tanto, ¿qué es lo único que hay? Emoción, pero no hay mensaje. Ahora, una pieza instrumental no es mala. No es malo escuchar piezas instrumentales. Solamente, si no tiene un mensaje específico,
nosotros podemos interpretarlo de la manera que nosotros queremos. Por eso es importante siempre añadir el mensaje correcto a una canción, para que nosotros podamos hablar la palabra de Dios con exactitud. Y también tenemos que ver el balance de intelecto contra emoción. El intelecto y la emoción no son incorrectos por sí solos. El problema es vivir exclusivamente para cualquiera de estos dos, pero solamente escogiendo uno. Si no buscamos la forma en que estos dos se complementen, es difícil que podamos entender bien o podamos entender correctamente un mensaje que se nos quiere escribir. La razón o el intelecto nos da un motivo y la emoción que nos hace nos impulsa. Y hablando de la música, pues la música es subjetiva. Todos podemos sentir emociones diferentes con un pedazo de música. Una música que me encanta, tú la puedes odiar. Por lo tanto, existe variedad de música y géneros musicales que se pueden tocar. Es incorrecto pensar que solamente un género musical o un ritmo musical es suficiente para orar a Dios, que es la única forma que se puede orar a Dios. Ahora, en la oración en la iglesia yo sí considero que hay canciones que son mejores para orar a Dios. Hay canciones que tienen letras más accesibles, claro, siempre buscando que sean correctas en la palabra de Dios. Hay músicas que tienen letras más accesibles, hay ritmos que son más fáciles de aplaudir. Pero no por eso esa música es mejor para orar a Dios. Porque nada de lo que nosotros podemos crear puede caracterizar lo suficiente o puede describir o darnos la respuesta al misterio de nuestro Dios, a lo que nosotros no conocemos de Dios. Ninguna música puede lograr ese objetivo. Si Dios creó todo, Dios creó todos los estilos musicales. Y por lo tanto, no podemos decir que uno es mejor que otro. Por eso tenemos creatividad. ¿Qué tipo de música, de hecho, tocamos en la iglesia? Aquí en la iglesia, Fuentes de Agua Viva, los estilos que tocamos usualmente son worship and praise, pop, a veces rock ligero, rock latino y gospel. Hay lugares donde, por ejemplo, no dejan o no permiten tener una guitarra eléctrica o una batería. ¿Por qué? Porque tener eso es del diablo y eso no es correcto. Recordémonos que Dios nos ha dado las herramientas para que lo podamos glorificar. No tiene sentido decir que una cosa es peor que la otra en cuestión de géneros musicales. Pero si una canción que estás cantando no se trata acerca de Dios o no se trata acerca de la palabra de Dios, no cataloga como una canción cristiana. Por eso es importante que la música que cantamos aquí en la iglesia sea una música acorde a la palabra de Dios. Dejemos que exista la variedad en estilos musicales. No vamos a limitar a Dios a uno solo. Vamos a glorificarlo de las maneras que se puedan. Que nuestra gratitud nos motive a cantar, no un estilo musical. ¿Y qué expresamos a Dios con la música? En la iglesia. ¿Qué expresamos a Dios con la música? Cuando nosotros cantamos a Dios en la iglesia, no es solamente tú y Dios, es todos nosotros y Dios. No estamos en nuestra casa con los audífonos escuchando Spotify. Hay una unidad presente cuando estás en la iglesia. Les quiero dar un ejemplo de unidad que vimos el domingo pasado. Hace 2 días estábamos cantando la canción, el himno Fuente de la Vida Eterna. Y lo que yo me di cuenta es de que toda la iglesia estaba cantando en unidad. Se escuchaba como un coro gigantesco que estaba cantando hacia Dios. Incluso personas que vieron la transmisión me hablaron y me dijeron, wow, qué bonito, qué
qué hermosa canción estaban tocando. Podía sentir la presencia de Dios. Eso me dijeron por mensaje, que se les quedó la piel chinita. Y realmente eso es lo que nosotros buscamos en la unidad, que todos podamos cantar hacia nuestro Dios, que otras personas puedan entender que al que le estamos adorando es simplemente a Dios y nadie más. Y sí tenemos que preguntarnos, ¿qué comunicamos a otros cuando estamos cantando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comunicando? ¿Qué es lo que quieres decir a otra persona que te observa cuando tú estás cantando? Por ejemplo, hay lugares donde en el tiempo de oración nadie canta. Boca cerrada, nadie canta. ¿Qué es lo que ves en esa persona cuando no está cantando en el tiempo de oración? Pues simplemente que no le importa Dios, que no le importa adorarlo en ese sentido. Pero miren este ejemplo. Cuando estamos viendo el fútbol, cuando estamos viendo la final y tu equipo favorito está a punto de ganar y luego de repente mete el último gol que hace que reciba la copa. Y cuando gana, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? ¡Sí! ¿Sí? Esa es nuestra reacción. La reacción es júbilo y gozo. Algunos, me acuerdo cuando ganó el equipo de Cruz Azul, muchos se fueron a la Macroplaza a celebrar, a hacer mucho ruido, porque estaban muy alegres, estaban muy contentos que por fin pudo ganar, después de muchos años. Entonces, ¿cuál es el motivo por qué ellos estaban felices? Porque ganó su equipo favorito. ¿Cuál es el motivo de los cristianos? Podemos decir, sí, somos libres del pecado. Es correcto decirle a Dios, gracias por salvarme del pecado, gracias por cambiar mi vida. Ese es nuestro motivo para cantar, esa es la emoción que nosotros queremos representar en nuestro canto. Eso es lo que queremos que otras personas aprendan de nosotros cuando estamos cantando. Esa gratitud, ese gozo, ese agradecimiento que damos a Dios, que nosotros sentimos dentro de nuestros corazones por el hecho de que Jesús haya ido a la cruz a morir por ti y por mí. Amén. Vamos a repasar los 3 puntos. Cantar nos ayuda ¿a qué? A recordar de la palabra de Dios. Nos ayuda a responder la gracia de Dios. Nos ayuda a reflejar la gloria de Dios. Es el 3er punto. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Con el cantar reflejamos la gloria de Dios a otras personas. Cuando cantamos juntos, glorificando a Dios, esto representa la unidad en la iglesia. No somos uno por un estilo musical, somos uno, porque en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esa razón es la que reflejamos la gloria de Dios, porque nosotros sabemos que tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Qué tal si vemos un último ejemplo antes de terminar? Un vistazo de cómo será en el cielo la oración. Y les voy a dar un ejemplo que a mí me parece muy impactante en Apocalipsis. En Apocalipsis 5, del 8 al 12, voy a buscarlo. Apocalipsis 5, del 8 al 12. La escena, en el primer versículo dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un ángel decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y solamente el Cordero de Dios podía desatar los sellos. Así que en el versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Imagínate entonces esta escena. Ni siquiera los estadios más grandes del mundo pueden poner millones y millones de personas. Y algunos de ustedes habrán estado alguna vez en estadios grandes. Hay un ruido extremadamente fuerte de personas que están gritando. Si vas a ver el fútbol americano, el béisbol, bueno, casi no hay mucho ruido ahí. También cuando hay ciertos eventos de música, ¿qué está haciendo la gente? Está gritando de mucho júbilo. ¿Por qué? Porque están emocionados. Y un estadio puede llenar apenas 100,000 personas. Y se escucha un fuerte coro de personas. Imagínate aquí que dice, su número era millones de millones, alrededor del gran trono blanco. Esa es la oración del cielo. Es una escena impresionante, donde vemos un buen panorama de cómo será allá. Imaginen que cuando dice el Cordero que fue inmolado, en vez de imaginárselo con mi voz, que es una sola voz, imagínenselo un coro de millones y millones. Esto es algo que no nos podemos imaginar. Cuando cantamos, esto nos lleva a expresar lo que Él ha hecho por nosotros, a involucrarnos más con Él, a hacer más fuertes nuestras relaciones con los demás hermanos. Y estamos a punto de terminar. Ya no me queda mucho de esta clase. Pero recordemos siempre estos 3 puntos. Esto. Cantar nos ayuda a recordar de la palabra de Dios. Nos ayuda a responder la gracia de Dios. Nos ayuda a reflejar la gloria de Dios. ¿Qué es lo más importante cuando estamos cantando en la iglesia? Que nosotros podemos predicar el evangelio a otras personas. Creo que es lo más importante cuando nosotros escogemos canciones, cuando nosotros ponemos nuestra emoción, cuando nosotros ponemos nuestro razonamiento en la oración hacia Dios. Y no solamente en el canto, sino también en nuestras vidas diarias. Cuando nosotros no solamente cantamos el domingo y estamos con las manos levantadas y en la semana ponemos a Dios de lado. No. La oración es para que nosotros, en música, es para que nosotros podamos entender ese sentimiento acerca de la gratitud que nosotros en nuestra vida debemos de tener por lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Eso es lo más importante de la oración. Eso es lo que nosotros debemos de llevar siempre en nuestras mentes. Les voy a dar una última frase para terminar. Ya estamos a punto de terminar la clase. No me voy a llevar la hora completa. Son las 6:44. Y voy a dejar la clase aquí y vamos a terminar después con una oración. Solamente les quiero decir una frase para terminar. La canción más importante que tenemos trata acerca de Jesucristo. ¿Qué tal si oramos para finalizar? ¿Estamos listos? Dios, damos gracias por este día, por esta tarde. Gracias por esta tarde en la que nosotros podemos estar aquí. Gracias porque nos has permitido entender acerca de la oración que nosotros te dedicamos. No solamente en el canto, sino en nuestras vidas diarias. Gracias porque nos has permitido entender esto y permite que tu palabra siempre abunde en nuestros corazones. Que nosotros vamos a exhortar a otras personas, que nosotros vamos a enseñar a otras personas acerca de lo que tú has hecho por nosotros. Que nosotros vamos a responder ante esa gracia tan maravillosa que tú tienes para con nosotros. Que podamos reflejar tu gloria
hacia otras personas. Ayúdanos a que podamos hacer esto en nuestras vidas diarias. Que no solamente te echemos de lado durante la semana y el domingo cantemos con todas nuestras fuerzas, sino que siempre estés presente con nosotros, que siempre sepamos que en el lugar donde estemos, que sea en nuestros hogares, que sea en la tienda, que sea en los trabajos, tú estás allí con nosotros. Y que nosotros debemos de adorar, que nosotros debemos de estar conscientes de lo que tú eres. Gracias porque nos has permitido estar aquí este día, los que estamos en presencial y los que estamos en línea. Gracias porque nos has permitido aprender más acerca de ti. Gracias, Dios, porque a mí me has ayudado a dar esta clase, a poder enseñar y exhortar. Te pedimos, Dios, que todo esto siempre lo tengamos presente en nuestras mentes. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Estamos despedidos de la transmisión y también de la clase aquí en la iglesia.